Si miramos más adelante, ahí en el capítulo 2, en el versículo 25, dice que va a restituir los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. 2 veces aparece acerca de este tema. Yo quiero hablarles hoy de la restitución. ¿Qué es la restitución? Desde hace varios días atrás estoy con esa palabra dando vuelta, la restitución y la restitución, y por qué la restitución. Y bueno, de hecho hice una imagen que la publiqué acerca de este tema, y les quiero leer un poquito lo que dice la definición de restitución. Dice: devolución de una cosa a quien la tenía antes. Es decir, algo en algún momento y ahora dejé de tenerlo. Y acá dice que voy a volver a tener lo que tuve, en otras palabras. Otra acepción del significado de esta palabra dice restablecimiento o vuelta de una cosa al estado que tenía antes. Es decir, algo se rompió. Bueno, lo que está hablando ahora es de que la restitución va a restaurar eso que se rompió, lo va a dejar en el estado en el que estaba. Es un ejemplo. Suponiendo que un florero se rompió, el primer estado era entero, el segundo fue roto. Dice esto, la explicación sería que ese florero va a volver a estar como estuvo en un principio original. Es una comparación. Otra acepción es rehabilitación, reposición, recuperación del estado anterior de algo, muy similar a los anteriores. Es decir, que hay 2 formas. Si algo se dañó, se va a volver a restaurar. Y si algo se perdió, se va a volver a recuperar. Básicamente esas son las 2 cosas. Es decir, tuve algo en algún momento y alguien me lo quitó, me lo robó o algo, o lo perdí o lo extravié. La Biblia dice y promete de que vamos a ser restituidos. Y hay todo un contexto acá, porque tampoco es así que bueno, aparece la restitución y a cualquiera le caen las cosas. No, tiene un contexto donde habla de por qué el pueblo va a tener esta restitución. Y es una promesa del Señor para este año. Si querés, agendátelo, hacete un buen texto en grande, pegalo por ahí cerca de tu casa. Este es el año de la restitución. ¿Qué restitución va a ser? Quizá la restitución familiar, la restitución de una relación que se rompió, la restitución de cosas que estaban dañadas. Dios habla de restitución. Ahora, vamos a ver en el capítulo 2, primero que lo que leímos en el 1, habla de todo el problema, de lo que iba a pasar, de cómo estaban los campos, etcétera, cómo iba a quedar todo. En el 2 hay un llamado de atención, arranca el versículo 1 diciendo: toquen trompeta en Sión, den la alarma en mi santo monte, tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque el día del Señor viene y ya se acerca. Acá está hablando de un juicio. El pueblo andaba en malos pasos, se habían portado mal, y Dios les toca a ellos en un determinado momento, les toca lo que era la fuente, el ingreso, lo que era la comida, lo que era el campo, la dependencia, aquello que sustentaba sus vidas. Dios se lo toca. Por eso el versículo dice: mi gran ejército que envié contra vosotros. No es que pasó algo, que vino el diablo y se lo robó, no, el pueblo se olvidó de algo. Y vamos a ver 2 o 3 puntitos acerca de lo que pasó con el pueblo y que quizás nos está pasando a nosotros, y Dios quiere que volvamos a enderezar el camino. Entonces el pueblo se equivoca en algo y empieza todo un orden y un ajuste de clavijas, no solamente para el pueblo, sino también para el sacerdocio y para los que estaban puestos en autoridad espiritual sobre el pueblo. Entonces no se salvaba nadie acá, estaban todos de alguna manera en la mira del Señor, y el profeta se levanta en un determinado momento y diciendo: señores, ustedes se tienen que arrepentir, algo tiene que pasar acá, porque Dios va a restituir, pero algo debía hacer el pueblo, no se podía seguir en la condición en la que estaba. Entonces vamos a ver el versículo 12 del capítulo 2. Dice: por eso Jehová, pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento.
Versículo 13 dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. ¿Ves? Está hablando ahí de que no sean una apariencia, sino que sea algo interno. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Entonces ahí vemos una pequeña señal, y yo lo englobé todo bajo la palabra arrepentimiento. Lo que Dios está esperando del pueblo es arrepentimiento de tu vida, de la mía, ¿sí? Y de la gente que pudiera estar a nuestro alrededor, que hoy está, la que esté por venir. Dios está esperando de nuestras vidas arrepentimiento. ¿Qué arrepentimiento? Un arrepentimiento genuino, una conversión de todo mi corazón, no un pedazo de mi corazón, sino todo mi corazón. Y como siempre digo, quizás hay áreas o la mitad de mi corazón está en tiniebla, o hay un área, un sector, hay algo que no está funcionando bien del todo, y lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas es que se lo podamos entregar por completo. Ahora, de palabra es fácil, uno dice, bueno, te lo entrego, no, pero no es de palabra, tiene que ver con una profunda convicción y con una profunda responsabilidad de decir, acá está mi corazón, yo lo entrego y voy a trabajar en esta situación. Vos después chequea cuál es esa área. Convertirme. Fíjate que el otro que habla en el versículo 15 dice, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Está hablando de un tiempo de búsqueda. Está hablando de que este arrepentimiento no solamente tiene que ver con una conversión del corazón, sino que tiene que ver con una búsqueda intensa, fuerte. El tema de proclamar ayuno tiene que ver con someter mi cuerpo al señorío del Señor. No pasar hambre, sino de que Dios empiece a hacer algo en mí. Ajusto todo mi ser, todo mi entorno, para que algo empiece a ocurrir en mi persona. Yo quiero un encuentro con el Señor. Transformame. No voy a comer. Me voy a apartar de todas las cosas. Hoy podríamos agarrar y decir, bueno, apago el celular, esta semana se la voy a dedicar al Señor, voy a trabajar, pero después no voy a estar para nadie, me voy a encerrar a leer la Biblia, voy a orar, voy a buscar, o me voy a ir un día al campo, voy a estar solo, sola, y voy a orar y voy a meditar en el Señor, y no me voy a ir de acá hasta tener una respuesta. Eso también es una búsqueda. Y lo que está queriendo Dios de nosotros es eso, que te apartes, de que tomemos un tiempo responsable y decir, Señor, yo quiero cambiar mi entorno, quiero que las cosas sean diferentes. Lo tercero, versículo 16, dice, reunid al pueblo, santificad la reunión. Hay un montón de detalles acá. Juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Está hablando de que aquel que estaba en su momento más lindo y aquel que aún era pequeño y no tenía conciencia también debía ser parte de esta búsqueda y de esta reunión del pueblo. Es decir, acá no se salvaba nadie. Uno podría decir, pero bueno, se arrepiente el padre, que se arrepientan los pastores o los sacerdotes de aquel tiempo, pero acá empezaba justo, mira, tenés el ejemplo del chiquitito, del bebé, todo el mundo tenía que ir a la reunión, ir a una reunión de santificación, de búsqueda y decir, me arrepentí, algo está mal en mí. O sea, no había ninguno que quedara exento y que estuviera libre de la situación. Convengamos algo, que en el entorno acá había una devastación, acá vino una plaga, los campos habían quedado pero pelados. Acá vino la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, todo ese ejército vino, cayó sobre el campo, se limpió toda la cosecha, se comieron absolutamente todo y el pueblo quedó sin el sustento. Es como que vos tengas tu viña, todo tu campo, toda tu riqueza, todo tu negocio, toda tu fuente de trabajo, y un día cayó la langosta, se comió todo y no hay sueldo. No hay sustento, abrís la heladera, no hay nada, mirás para acá, no hay nada en ningún lado, pero no solamente a vos, a toda la ciudad. Es una devastación. Entonces el profeta en el medio de la situación dice, señores,
tengo una palabrita para todo el pueblo. O sea, yo me imagino la cara de Joel y la autoridad que Dios tiene que darle, porque para levantarse y proclamar una palabra de esta diciendo, señores, hay que arrepentirse, y empieza por la iglesia hasta el último del pueblo, que convengamos de que todo el pueblo conocía de las cosas del Señor o a Jehová, ¿no? Pero él se tiene que levantar en una situación a traer una voz profética, a decir las cosas están mal, y pasa esto, producto de esto y esto. Y pide algo, que lo acabo de decir, el arrepentimiento, la búsqueda intensa, la reunión, el congregarme, el no estar distante. Y fíjense que en el versículo 17 dice, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Es decir, es como que el profeta está haciendo una pregunta, como diciendo, si al final nosotros éramos los que teníamos a Dios, ¿por qué los pueblos van a decir, ¿dónde está su Dios? Como diciendo, vos no hablas de Dios, de que Dios es poderoso, y de golpe ahora el resto empieza a darse cuenta de que Dios no está con vos. Es como cuando uno predica y dice, Dios te va a bendecir, pero y vos estás para atrás. O sea, hablas de una bendición que vos no vivís. ¿Por qué los pueblos van a decir, ¿dónde está tu Dios? O sea, si vos estás hablando de que hay bendición, ¿dónde está tu bendición? Es fuerte. Pero este versículo, vamos a englobarlo bajo la palabra del perdón, el pedir perdón. Entonces, este arrepentimiento tiene que ver con pedir perdón, tiene que ver con reunir al pueblo, tiene que ver con búsqueda, tiene que ver con conversión del corazón. Todo eso hace un gran arrepentimiento. Y esa es la puerta de entrada de la restitución. Restitución tiene que ver con eso. Entonces, fíjate, vamos a mirar un poquito más adelante. Y acá está la promesa en el versículo 25. Dice, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. ¿Lo tenés ahí en tu Biblia? Dice, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Esta restitución tiene que ver con la devolución de algo que por años vino pasando. Vamos a leer de nuevo. Y os restituiré los años, no dice el año, dice los años. Está hablando de que hay algo que venía pasando por tiempo y por ciclos, vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez. No era una situación aislada de un día, sino que era algo que se venía repitiendo los años. No un año, no un tiempo, está hablando de años. Y dice, los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Ahora uno se pregunta, pero la oruga y el saltón, ¿por qué da tanto detalle? Y es interesante que uno tiene que imaginarse una planta. Lo que hace la oruga es alimentarse de los bordes de la hoja, porque así empieza la situación. Aparece una oruga que se está comiendo el bordecito de la hoja, y quizás ustedes lo han visto en un árbol. Acá en esta zona no se da mucho, pero uno cuando viaja un poco más a las zonas de calor, uno ve que la oruga y se está comiendo todo el borde de la hoja y le está haciendo todo un reborde, ¿no? Y queda así todo medio de punta y la oruga está pegando la vuelta. Eso es lo que empezó como algo muy inofensivo. Y esas son las cosas que aparecen como que no pasa nada. Bueno, es una situación chiquitita y aparece una oruga como que uno le da poca importancia y empieza a roer todo aquello que como que no pasa nada. Y uno dice, bueno, no es tanto, hay una pequeña lucha y uno la tiene en poco, la oruga. Pero después dice que viene el saltón. El saltón lo que hace es comerse la hoja directamente. Y ya no es el borde, sino que es toda la hoja, sea del tamaño que sea. Lo otro que aparece después es el revoltón, y el revoltón lo que hace es comerse lo que quedó de la hoja. Uno se come el borde
el otro se come la hoja, y si quedó algo de la hoja, aparece el revoltón, se lo termina de comer, y por último cae la langosta, y la langosta lo que hace es agarrar, comerse todo el tallo casi de la planta. Por eso dice los árboles están blancos, porque cuando le levantás la corteza a la higuera, todo el cuero de la higuera, todo lo que cubre el árbol, vos lo levantás y brota como una leche, podríamos decir, y el árbol quedó blanco, quedó pelado. Toda esa savia que iba por dentro quedó al descubierto, quedó al desnudo, y el árbol prácticamente se termina muriendo. Entonces vos imaginate un cuadro de una higuera que es inmensa de grande, hermosa, llena de higos, no hay fruto, las hojas están peladas, las ramas, todo quedó blanco. Vos mirás tu árbol que era verde y ahora está blanco. Vos decís, ¿qué pasó acá? Pero no era uno, era todos los campos, eran los viñedos, era una devastación. Es como que vos esperaste la cosecha, sembré la semilla, labré la tierra, puse la semillita, esperé la lluvia temprana, esperé la lluvia tardía. La gente de campo entiende más. Y hay que esperar el tiempo de que venga el agua. Bueno, apareció la plantita, y vos decís que bueno, este año voy a ganar un montón de dinero, voy a pagar mis cuentas, y ahí vos ves metros, kilómetros quizás de todo un sembradío. Apareció la planta y vos decís que bueno, la voy a cosechar, y cuando estabas por cosecharla, y cayó toda una placa y yo no quedó nada. Y vos decís, no, me maté trabajando para nada. Todo mi esfuerzo cayó a nada, vacío. Y miro, me asomo, yo me imagino, ¿no? En la finca, ahí en el campo. Y vos decís, no puedo, ¿y ahora qué hago? Pero el profeta se levanta con una palabra de restitución, diciendo que todo lo que vino para devastar, Dios lo va a restituir. Ahora, yo cuando pienso en la restitución, no puedo pensar de que es algo automático, porque a veces hablamos de un Dios mágico, como que Dios va a restituir y listo, en 2 días vos ya te voy a dar todo lo que te mandaste, no, ahora yo te la voy a arreglar, y en 2 días Dios viene y soluciona, ¿no? Mágicamente, tome señor Felipe, tome señora tal por cual, usted, el otro, aquel, tome esto, reciba, y en 2 días está todo, parece como que está todo fenómeno. Pero nos damos cuenta de que en Dios no hay magia, sino de que habla de que todo lo que la oruga, el saltón, el revoltón se comió durante años, Dios lo va a restituir. Ahora, ¿cómo Dios te va a restituir una planta automáticamente si la planta tiene un ciclo de vida y tiene que reverdecer? No sé si me hago entender. Si yo planto una semilla y sale la semilla, yo no puedo agarrar y creer que de la noche a la mañana la planta va a salir. Va a ser un proceso donde la planta otra vez va a volver a salir, otra vez va a volver a crecer y otra vez va a volver a dar fruto. Es decir, ¿sabe qué significa eso? Que mínimo, lo que va a pasar es que va a pasar un año, mínimo va a pasar un año, para experimentar la restitución. Nosotros como iglesia, si lo aplicamos a nuestra vida, o cada uno de nosotros lo aplicamos a nuestra vida, ¿sabe qué significa? De que Dios va a restituir, pero no lo vas a ver de la noche a la mañana. No es magia que ya en el mes próximo va a aparecer la respuesta y ya está todo solucionado. No, es un proceso por etapa, porque las plantas tienen etapas. Entonces lo primero que va a aparecer va a ser la restauración de la raíz, porque el árbol está contaminado, va a crecer las ramas, el tronco, va a aparecer recién las hojas y por último el fruto. Entonces nunca aparece el fruto y después la hoja, no, es todo un proceso que ya está escrito en su ADN de árbol. Entonces en las distintas cosas de las cuales yo he perdido, Dios promete que va a restituir, pero va a haber un proceso. Por eso te digo, ponelo en tu casa, en algún lugar, en algún rincón. Este es el año de la restitución, y que esa imagen, vez tras vez, te traiga memoria de que Dios va a cumplir su palabra. Pero va a llevar tiempo, no va a ser mágico. Y quizás en cada etapa va a haber un cambio, va a haber una situación de que va a haber que resolver, una situación que va a haber que resolver o enfrentar. Y por último, en el versículo 28 ahí del capítulo
2 del libro de Joel, el Señor promete un derramamiento del Espíritu Santo. Porque dice ahora, versículo 28, y después de esto, de todas esas cosas, o sea, no solamente del arrepentimiento que involucraba al pueblo, no solamente la promesa que Dios da de la restitución, sino que la restitución va a venir producto del arrepentimiento. Y dice, y después de esto, cuando pase todo esto, que ustedes se arrepientan y Dios restituya, Dios le da una añadidura. Y dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y el texto sigue. Está hablando de un derramamiento espiritual, está hablando de profecía, está hablando de sueños y está hablando de visiones. Son 3 palabras claves ahí en esos versículos. Profecía, que tiene que ver con lo que está pasando en el momento, y que quizás viene la profecía para marcar, para entender qué es lo que me está pasando en el ahora inmediato, o para entender lo que pasó por el don de ciencia, o quizás por lo que va a pasar en una palabra profética hacia el futuro. O sea, la palabra profética siempre es buena porque me marca una guía o me hace ver o comprender situaciones que no entiendo, que quizás las estoy viviendo. Lo segundo habla de soñar, de esos sueños, y está hablando con respecto a los ancianos, y está hablando de soñar, no solamente de soñar el sueño que uno sueña en la noche, sino soñar con las cosas del Señor. Y por último, habla de las visiones. Dice, y vuestros jóvenes verán visiones. Está hablando de ver despierto, de ver y de soñar. Está hablando de la capacidad de imaginar, la capacidad de que toda la psiquis pueda interpretar. O sea, hay algo que se abre en el mundo espiritual a través del derramamiento del Espíritu Santo. Y el profeta deja esa promesa. Y quiera el Señor que nosotros podamos tomarla. Ahora, depende de mí. Si yo me arrepiento, si decido cambiar, si le pongo empeño. Porque por más que haya una promesa, las promesas tienen un marco. Dios dice, voy a hacer esto. Pero si yo me salgo de ese marco, no voy a entrar en la promesa. ¿Me hago entender? Entonces, por ejemplo, uno puede decir, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Uno dice, wow, qué bárbaro, todo el mundo se va a salvar. Todo se va a salvar si cree, porque dice que el que cree va a recibir la vida eterna, para todo aquel que cree. Pero si vos mirás más abajo, dice, pero aquellos que no creen van a ir a condenación por causa de que no creyeron. Entonces tiene un marco la promesa del Señor. No es que todo va, abrimos la canilla y está fantástico para todo el mundo. No. Hay un marco donde la palabra del Señor te habla y te dice, las cosas son así, la bendición viene acá. Por ejemplo, Abraham era una persona que tenía una promesa y que Dios le iba a bendecir, y Dios le habla de una bendición, pero Abraham tenía que salir, tenía que movilizarse del lugar en el que él estaba. Lo mismo pasó con cada uno de los hombres del Señor. Entonces, yo puedo ser discípulo del Señor hoy. Judas fue discípulo, llamado y convocado por el Señor. Pero Judas, dentro del mismo equipo, se empieza a corromper. Pero no porque el equipo está corrompido, sino porque él abre la puerta. Y en vez de ser discípulo, él se transforma en un traidor. Y fíjense que hay algo interesante cuando miran la vida de Judas, y con esto cierro, de que dice, el que llegó a ser traidor. Cuando uno mira los evangelios, dice que el Señor llamó a este, a fulano, a mengano, y el último dice, y a Judas, el que llegó a ser traidor. Es decir, que las cosas no pasan de la noche a la mañana, sino que hay un proceso para bien o para mal. Con este derramamiento del Espíritu Santo es exactamente lo mismo. La promesa de llenura va a estar para aquel que abre su corazón y que dice, yo quiero ser lleno. Para aquel que se atreve a hablar en lenguas, para aquel que se atreve a soñar, para aquel que dice, Señor, yo quiero ser parte del propósito, yo me animo a creer, yo abro mi corazón.
y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Oramos. Padre, yo te pido en esta mañana y pido tu gracia, pido tu favor, tu sabiduría y pido que tu presencia, Señor, venga sobre nosotros en una manera especial. Necesitamos que esta promesa sea cumplida en nuestras vidas y oro en esta mañana, en esta hora, para que tu amor, Señor, nos envuelva, para que tu presencia, para que la palabra, Señor, produzca un fruto profundo en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Señor, decidimos voluntariamente en esta mañana convertirnos, Señor, buscarte. Estamos con la intención profunda de reunirnos como pueblo. Señor, queremos apartarnos, tenemos hambre. Señor, queremos buscar tu rostro. Yo sé que hay situaciones que se transforman y son difíciles. Señor, que por ahí las circunstancias nos roban, nos sacan del propósito, pero Señor, tomamos la decisión voluntaria, Señor, de buscar tu presencia. Señor, pedimos que nos perdones, que nos limpies. Señor, santifícanos. Queremos cumplir tu plan. Queremos, Señor, cumplir tu propósito. Queremos que tu palabra lleve fruto en nuestras vidas. Por eso, Señor, tomamos la decisión de convertirnos, de buscarte, la decisión de un compromiso profundo, no solamente con la asistencia, sino también con todo nuestro ser, involucrando nuestra familia, involucrando todo lo que somos, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos. Señores, yo pido, Espíritu Santo, que muevas tu mano en nuestra vida, en nuestro corazón, y que haya un hambre, una pasión como nunca antes la ha habido para buscar tu rostro, para proclamar tu palabra. Señor, yo te pido en esta hora que la restitución venga, que todo lo que la oruga, el saltón, el revoltón se han comido en estos años, en ciclos que no hemos entendido, que han sido difíciles para nuestra vida. Padre, abre los cielos y haznos comprender y entender en qué tiempo y en qué proceso estamos. Señor, que todo aquello que se comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, sea restituido. Padre, extiende tu mano sobre nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para cumplir tu plan. Señor, y que pueda venir ahora un derramamiento de tu Espíritu Santo. Señor, que venga la profecía, que vengan los sueños, que vengan las visiones. Señor, que la actividad espiritual de tu Espíritu Santo sea desatada en esta mañana, en esta hora, sobre nuestras vidas. Señor, yo desato y declaro sobre tu iglesia un avivamiento, un despertar espiritual, Señor. Todo aquello que estaba dormido, todo aquello que estaba, Señor, atado, todo aquello que estaba bloqueado, todo aquello, Señor, que se ha levantado como un impedimento sobre la iglesia, sobre cada amigo, sobre cada amiga, hermano, hermana, en las células, en las reuniones. Padre, yo pido que el fuego sea desatado, Señor, y que haya un mover diferente en nuestras vidas, pero que empiece en lo más profundo de nuestro corazón, en la intimidad, Señor, en esos momentos donde nos apartamos, donde escuchamos música, donde leemos tu palabra. Señor, que haya un despertar en lo más profundo del ser. Señor, abrimos la puerta, quita la muerte, la ceniza, todo aquello, Señor, que se ha levantado en profundidad sobre nosotros para destruir, Señor, toda aquella oposición que ha estado por años, Padre, sea revertido y que tus ángeles, Padre, se muevan en una manera especial en nuestro favor. Envía, Señor, tu ejército, Señor, tus ángeles, y atamos toda fuerza espiritual de oposición, todo espíritu inmundo, toda fuerza del infierno que se ha levantado por ciclos para destruir, Señor, la cosecha, para destruir la provisión. Padre, en el nombre de Jesús,
Atamos toda fuerza de oposición, todo espíritu inmundo que en lo espiritual nos ha robado, como la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, todo aquello que vino como una maldición para atar nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, ato toda fuerza espiritual y desato vida ahora sobre tu iglesia. Se rompen las cadenas, todo aquello que se ha levantado por años, por un ciclo, Señor, para que se repita en la familia. Satanás, no tenés parte ni memoria, y yo desato ahora tu fuego sobre la iglesia. Declaro prosperidad, declaro vida, declaro abundancia, declaro que las raíces espirituales se inyectan ahora en vida y que la savia espiritual corre ahora por la iglesia. Padre, yo ato al hombre fuerte, a todos esos paradigmas, todos esos pensamientos que han estado durante años y se han metido allí en la cabeza y están impidiendo el fluir de tu presencia. Señor, declaro ahora bendiciones abundantes, declaro cielos abiertos sobre la iglesia y que tu presencia es instalada, Señor, en el espíritu, en lo más profundo del ser. Padre, santifica los ojos, santifica las manos, los pies, santifica los oídos, los corazones, límpianos, Señor, santifica el corazón, porque de él mana la vida. Señor, necesitamos que la palabra, Señor, vuelva a surtir efecto en nuestros corazones. Ato toda fuerza espiritual de incredulidad, todo espíritu inmundo que se ha instalado, todo lo que ha sido asignado en lo más profundo del corazón, en la mente, en las situaciones, en las circunstancias, en el nombre de Jesús, todo lo que opera en la familia, todo aquello que está operando para destruir, para trabar, en el nombre de Jesús declaramos victoria. Señor, gracias porque estás haciendo algo maravilloso en nuestras vidas. Gracias porque tu bendición, Señor, está cayendo. Gracias porque tu presencia, gracias porque tu amor nos toca, nos bendice. Padre, trae el despertar espiritual. Yo bendigo a este tu pueblo, bendecimos la ciudad, bendecimos la provincia, bendecimos la nación toda en una manera especial y pedimos, Señor, que tu mano sea extendida, tu bendición alcance a los pueblos, que tu bendición alcance a cada barrio, a cada rincón, a cada familia. Señor, toca, trae un tiempo nuevo a lo más profundo de nuestro ser y te agradecemos por estar con nosotros. Te bendecimos en esta mañana. Muchas gracias, Jesús. Padre, yo bendigo a este tu pueblo, les bendigo con toda bendición espiritual y material para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Manifiesta tu